Buenos días, Brenda. Buenos días, Nacho. Muchas gracias por el contacto. Un gusto estar aquí. Bueno, decíamos ya en estas primeras horas, como presidente Lula firmó una serie de decretos, ¿no?, que tienen que ver con tratar de revertir algunas medidas, o por lo menos las principales más polémicas que venía llevando adelante el gobierno de Jair Bolsonaro, ¿no? Principalmente medidas que tienen que ver con el medio ambiente. Sí, Brenda, es parte de lo que aquí los equipos próximos del gobierno, del nuevo gobierno de Lula da Silva, llaman el decretazo o deroganazo, si existe la palabra. Es algo revogazo en portugués, que básicamente se refiere a anular medidas claves del gobierno anterior que el presidente Lula se propone derogar para iniciar lo que es su tercer mandato con una orientación claramente de pacificación, en primer lugar, pacificación interna en un Brasil que quedó dividido prácticamente mitad y mitad, de acuerdo con los números que se vieron en la votación. Por otro lado, lo que tiene que ver esta pacificación es con limitar el acceso prácticamente libre que hubo a las armas durante el periodo anterior. De hecho, la primera medida tiene que ver con eso, con decretar la restricción de acceso por parte de la ciudadanía a las armas. El segundo decreto fuerte que se está viendo aquí en Brasil tiene que ver con anular el secreto de las cuentas públicas. Es una medida que es heredada de la administración anterior y que significaba una contradicción, básicamente. En las cuentas públicas no se podía tener acceso a saber cuál es el destino que tenían determinados recursos. Y la tercera medida, Brenda, que está bastante comentada hoy aquí, es el freno al proceso de privatización de Petrobras. Esto en un término, en una visión macro, sin considerar, claro, todas las demandas sociales que va a enfrentar Lula da Silva en este primer periodo de su tercer mandato. Claro, y habló justamente hoy. Carlos, de reconstruir, ¿no?, Brasil, en parte del discurso de Asunción, y también manifestó que su intención es revitalizar el Mercosur. Por ahí también te quería preguntar por qué nuestro presidente se quedó, porque hoy tenía previsto una reunión bilateral con Lula. Imaginamos que un poco para abordar, ¿no?, cómo va a ser la agenda del Mercosur. ¿Cómo pensás que puede venir este tema? Exactamente. El presidente de Argentina figuraba hoy en la lista de jefes de Estado con quienes Lula tiene previsto reunirse durante toda la jornada de hoy. Muchos de los jefes de Estado que vinieron ayer permanecen en Brasilia justamente para poder tener esta primera reunión. Y de acuerdo con lo que ha dicho Lula, el Mercosur, las relaciones en América del Sur tienen un papel, una importancia prioritaria, de acuerdo a lo que ha dicho, en el sentido de reinsertar a Brasil en el concierto internacional que ha perdido durante estos 4 años de una gestión que varios diplomáticos han caracterizado como de aislamiento de Brasil justamente en los foros internacionales. Bueno, la determinación que tiene el nuevo ministro de Relaciones Exteriores es justamente de restaurar todos aquellos vínculos con los países con quienes se ha perdido relación, y no necesariamente en los foros regionales. Esto es algo que Lula enfatizó, que la reconstrucción comienza aquí por el sur, con los foros como el Mercosur, UNASUR, y en este sentido la reunión con el presidente argentino tiene mucha relevancia por justamente tratar esta nueva agenda de reconstrucción de las relaciones, Brenda. Bueno, Carlos, el gobierno del Frente de Todos, ¿no?, ha manifestado en varias oportunidades su apoyo a Lula, y de hecho también me parece como algo para destacar que el primer viaje al exterior, como al frente de este tercer mandato de Lula, sea ahora a fines de enero hacia la Argentina, ¿no? Y te quería preguntar también en relación a este gabinete bastante amplio, 37 ministros tiene Lula. ¿Cuál es la percepción? Sí, bueno, hablábamos de simbolismos, ¿no? La ceremonia de ayer de Asunción ha tenido una característica fundamental que marca un hecho notorio en la historia de Brasil del traspaso de mando, por el hecho de que, primero, Bolsonaro no estuvo presente, ni tampoco el vicepresidente, y segundo, por la cantidad de símbolos que significó esa
esa asunción en el traspaso de mando. Aquí los titulares han sido: el pueblo le entregó el mando a Lula da Silva, significando con esto que la representación de minorías, la representación de sectores postergados, como por ejemplo los negros, hay un ministerio de pueblos originarios. Esto es inédito en la historia de Brasil. Ha habido personas con deficiencia, un niño, un anciano, cocinera, un operario. Todo esto de alguna manera simboliza también la conformación de ese gabinete de ministerios, que son 37, como bien señalabas, y que es un 60% más en el número de los ministerios que había en la gestión anterior. Esto nos da la idea de justamente de una amplitud, de una participación más diversa, que al mismo tiempo va a ser uno de los desafíos para la gestión de Lula en este tercer mandato, en el que él comienza, diferentemente de cómo salió en la presidencia de 2010 con un 87% de popularidad, hoy asume con un 51% de la percepción por parte de la población, de acuerdo con datos de Datafolia, de que hará un gobierno bueno y mejor que el de Bolsonaro. Entonces, también en un Congreso en el que sus fuerzas tienen minoría y que está mayormente representando al bolsonarismo, estos son los desafíos que esa diversidad de ministerios justamente va a tener. Un dato interesante es que durante la transición se observó que esta ampliación no significa esta ampliación en el número de ministerios no significa una ampliación en el gasto público para sostener esa estructura, ni tampoco una ampliación en el número de contratados para llevar adelante sus funciones. Esto es algo que ha, por lo menos hasta ahora, tranquilizado al mercado en el sentido de la responsabilidad fiscal que se espera de un gobierno que va a priorizar ahora sus medidas sociales. Iba a hacerte catarata de preguntas, Carlos, pero ahora me sumaste otra, que es: ¿no van a cobrar entonces? ¿Van a trabajar gratis? No, es una redistribución del presupuesto. Okay. Y esto, bueno, habrá que ver cómo se ajusta, porque otra de las primeras medidas que ya está repercutiendo bastante fuerte aquí es la anulación del techo de gastos. El techo de gastos era un límite de lo que se podía gastar durante el año, determinado por las administraciones anteriores, y que llevaba una previsibilidad, digamos, de equilibrio fiscal, que ahora una previsibilidad que significaba postergar los gastos en protección social, y de ahí es que viene el hecho de que hay 33 millones de personas en una situación pasando hambre, 100 millones de personas en situación de pobreza, toda una reconstrucción social que va a requerir de un atendimiento naturalmente en el presupuesto, y que es lo que va a también, por otro lado, generar presión para no salirse de los límites del gasto previsible, ¿no? Esto es algo que el mercado lo ha señalado muy bien, en el sentido de que cualquier medida que amplía el gasto, Lula ha dicho que no es un gasto, que es una inversión social. Yo nunca entendí por qué se le pone la palabra gasto, ¿no? Gasto social. Voy a decir, no, mirá, no es un gasto. Pero digo, a ver si entendí bien. ¿Desaparece el concepto de techo de gastos o techo de inversión? O sea, sí, exactamente. Bueno. Lula ha dicho esto, claramente, que ese límite de gastos, él usó esta palabra, dijo que fue una estupidez, un término bastante serio, bastante grave, para determinar que no va a haber un límite de gastos en el sentido de atender a los sectores más vulnerables, y también de promover el desarrollo con el perfil de desarrollista que ha tenido sus gobiernos, también con inversiones en infraestructura y todo lo que ya se conoce, ¿no? Carlos, algunas últimas palabras sobre lo que es el velorio de Pelé. ¿Cómo está viviéndolo el pueblo? Bueno, conjuntamente, ¿no? Debe ser mezcla de alegría y de tristeza, ¿no? Porque quien haya votado a Lula y sea fanático de Pelé está ahí hoy en medio de la esperanza por un nuevo periodo. Que también te hago una pregunta extra. ¿A un presidente de tercer periodo también tiene esa importancia de los 100 días?
Son muy pertinentes esas preguntas, Nacho, porque justamente el tema, bueno, respecto del funeral de Pelé, está previsto que Lula se haga presente durante el día de hoy, en un momento en que le sea posible después de la agenda ya prevista. Ya sabemos que el presidente de la FIFA ha pasado por ahí a rendir su homenaje. Y sí, es una noticia que enluta mucho a Brasil. Por toda la carga simbólica también que tiene Pelé, no solo dentro del fútbol, sino más allá como figura también que ha sido una figura de referencia para el movimiento negro, ¿no? Las conquistas de un rey negro en un país en el que justamente ese sector de la población es victimizado Claro. en las estadísticas. Por otro lado, lo que me preguntabas respecto de... 100 días de La otra gracia. pregunta era sobre los 100 días. Es algo que aquí los analistas ya están hablando, ya están comentando de que es un periodo que va a ser abreviado en el caso de Lula, justamente por esta intensidad de demandas que hay de parte de la sociedad. Y Nacho, recordemos que hay una mitad de la población prácticamente, si consideramos los números de los votos, que es contra, que es la oposición a Lula, diferente del primer gobierno en el que asumió con un fervor popular, en el momento en que tenía un gran lado también de circunstancias a su favor. Hoy no, hoy tiene la mitad del país en contra. Entonces esos 100 días va a tener que dar respuestas muy rápidas y bueno, en un escenario legislativo en el que tiene minoría. Entonces se va a ver justamente uno de los talentos conocidos de Lula en la capacidad de articulación que tiene de frentes diferentes, de diferentes orientaciones, y es lo que vamos a observar ahora en un periodo que, insisto, los analistas aquí sostienen que esos 100 días van a ser muchos menos para establecer justamente el despegue de esta nueva administración, Nacho. Un desafío aún mayor. Carlos, gracias, un placer escucharte. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias, Nacho. Buenos días.